Bueno, vamos a arrancar en realidad donde nosotros quedamos, porque no voy a empezar de vuelta, sino que vamos a ir leyendo de donde quedamos. Y vamos a hacer hoy el ejercicio número 7. Como te dije, Gigi, después si te copas, querés hacer los otros ejercicios, me avisas y te los paso. Dale. Bueno, acá, a ver, pero no lo marqué. Qué raro. Siempre marco el título para saber dónde quedamos, pero bueno, quedamos acá. Principios especiales de los obradores de milagros. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Algo que no te dije mucho, muy importante. Probablemente lo que vayamos leyendo no entiendas una goma, pero no importa porque en realidad esto no se trata de analizarlo mentalmente ni desde la lógica mental. La idea es que no entiendas nada y que la información te atraviese de forma tal que hackea el sistema porque lo hace y hagas el ejercicio incluso sin tanta cuestión mental, porque eso es lo que surte más efecto, digamos. Así que si vos no entendés algo, genial, bienvenido sea. Yo también a veces voy leyendo y no entiendo nada. Igual vamos analizando y viendo y como reflexionando un poquito, pero, pero bueno, nada, por si las moscas. Y si, como yo estoy leyendo y estoy compartiendo pantalla, no puedo ver acá la cámara ni nada, así que si vos querés que yo vuelva a leer algo o frenarme o lo que sea, me hablas directamente porque si no, no te veo. Dale. Bueno, principios especiales de los obradores de milagros. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Nada más con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Yo haré los arreglos para que el tiempo y el espacio. Ok. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Cuando habla de mentalidad recta y mentalidad errada, como para irte introduciendo un poco, es mentalidad recta es básicamente la mentalidad del espíritu. Y mentalidad errada es la mentalidad egoica, básicamente la mentalidad construida a partir de la herida. El milagro, o sea, para mí la definición de todo lo que explica qué es el milagro es como lo más simple y resumido, es que es un acto de amor. El amor como una energía, no como algo particular como, o como nosotros lo hemos considerado hasta ahora. La curación tiene que ver con, como con el cambio de percepción de salir de la mentalidad errada y pasar a una mentalidad recta, como dice acá, que en realidad es la mentalidad del espíritu, la mentalidad sin juicios, básicamente. O para que vayas entendiendo algunos términos que los repite mucho, como para ayudarte en la comprensión. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad. Ya lo leí. Bueno, igual lo vuelvo a leer. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. O sea, cualquier cosa que nazca de la mente, desde el ego, básicamente, o desde la identidad egoica, es una confusión más de esa mentalidad errada. No es en realidad un verdadero acto de amor, un verdadero deseo, digamos, de la mentalidad recta. Ujú. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Como que sus efectos sean reales. La realidad no existe.
Sus efectos, por lo tanto, son nulos al no tener que prestar para ese proyecto. Bien. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. De hecho, más arriba, más adelante, o sea, la parte que ya hemos leído, habla de que el perdón en realidad se debe para con uno mismo, no hacia los otros, porque, y acá lo reafirma, es, es como una percepción de niveles. Yo te perdono porque estoy en un lugar superior a vos, entonces como yo soy tan buena y tan arriba tuyo, te perdono. Pero en realidad nos deja de ser un gesto que viene de la mente, no viene realmente de la verdad o del espíritu. Y el único perdón que en realidad sana es el que vos ejerces, digamos, hacia vos misma. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. O sea que es como, perdónalos por la ignorancia, porque no saben lo que hacen, pero no porque me estén matando a mí Jesús, sino por el hecho de que no distinguen a través de, o sea, como no distinguen la inconsciencia a través de la cual hacen lo que están haciendo, digamos. El precepto ser de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Habíamos quedado acá, mira, bueno, no importa. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. ¿Cómo sentís si ya está acá? Es tanto lo que estás leyendo, Volva, que se desconfiguró todo, así que ¡Wow! Te estás haciendo concha. Te estamos haciendo concha la mente. Me gusta. en tu Como cara. destruir, destruir y descrear. Voy a ser como el personaje de Soul la Estrellita. Ay, no, 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 no Destruir y empecemos. descrear es lo que me gusta. Y tenés un doblaje que te sale. Bueno, habíamos que ver este título, mira, lo marqué y bueno, nada, no importa, No importa, no necesitábamos pasa leer nada. la otra información. Por Tal alguna cual. razón, empezamos por donde empezamos. Todo es perfecto, dijera alguien que conozco. Miedo y conflicto. Me encanta. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Me has dicho, más he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Esto los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles,
tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. No te veo, así que habla. Ah, no tenía el micrófono puesto, perdón. Estaba mala configuración. ¿Podés leer la última parte que leíste? Yo no fomento la confusión No, de niveles. cada vez, desde cada vez. Cada vez que tienes miedo, Sí, bueno, leo todo el párrafo por favor. para que vean. Ahí está. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. ¿Qué te quedó ahí dando vueltas? No, no sé, o sea, es como que me quedó eso no sé cómo explicarlo, o sea, como que te estaba escuchando lo del miedo y como que me sentía como que quería volverlo a escuchar. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que Sí. cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Claro, en realidad acá, porque en otros textos o párrafos anteriores que hemos Ujú. pasado ya, habla mucho a nivel del cuerpo y de que como todo lo que se produce a nivel físico en realidad es Sí. precisamente a partir de un error de la mente, básicamente, y que en realidad nosotros creemos, porque como hemos separado el cuerpo, la mente y todo, como que lo hemos diseccionado de alguna manera, creemos que el cuerpo se cura tomando un medicamento, entonces como que tiene una cura milagrosa separado de la Ujú. mente, cuando en realidad el cuerpo responde a la mente, por lo tanto si el Sí. cuerpo está enferma es porque en realidad la que está enferma, podemos decir, es nuestra mente con los pensamientos y las creencias Ujú. que sostiene. Bueno, Acá, está bueno eso, o sea, es parecido a lo que yo vengo leyendo entonces, uh-huh. porque los autores con respecto al otro libro habla lo mismo del tema del cuerpo, o sea, Y sí, de hecho sí, Eckhart Tolle leyó un curso de milagros seguramente. sí, sí, sí. Eh, Como que es un libro que es base para todos, porque, o que en algún momento todos llegamos porque es como que trae un montón de información y termina
lo que haya que terminar de sacar, termina de sacarlo, y aparte como que te da muchísima claridad y expansión en cuanto al entendimiento y a la Sí. comprensión. Y de hecho, cuando vos me dijiste de lo que estabas haciendo con un curso de milagros, que muchas veces no llegan como a comprender o en cierta forma al entendimiento, tiene sentido, porque a mí me pasa lo mismo con el otro, digamos, ¿no? Ujú. El poder de la hora tampoco, hay muchas veces que no se entiende y el autor como lo remarca mucho también eso, que creo que este también lo debe de remarcar, por una cuestión de que es como que lo remarcaste vos, así que lo debe de marcar el autor seguro, que es como que no le pongas tanta mente, no le pongas entendimiento, sino que eh, como que baja o de alguna forma sí, como que procesás las cosas. Sí. Sí, acá no lo remarca tanto, si bien en algunas partes lo hace entender, digamos, no es muy específico o muy claro Ah, con el tema, porque en realidad es un libro que lo escribió, o sea, una psiquiatra, pero que lo fue canalizando, como que se lo fue dictando Jesús. Por ah, eso en algunas partes habla como de sí mismo, en primera persona, como yo soy el canal para, yo soy esto, no, está porque bien, el que lo va dictando es Jesús. claro, Pero no por el hecho de que sea Jesús como la figura religiosa, sino desde la conciencia del Cristo que él sí, 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 alcanzó en esta experiencia, y como que fue el aprendizaje y la conciencia que nos vino a regalar con su presencia en la tierra. Entonces, lo hace desde esa conciencia, o sea, no desde la figura religiosa que hace milagros tocándote, sino como desde la conciencia que él logró, que es la conciencia del Cristo, se le llamó la conciencia crística, que es claro, esa conciencia expandida en la que como que logra entender la infinitud de alguna manera dentro de este cuerpo finito y limitado. claro, Por eso eh, es como que usa un lenguaje también medio, a veces un poco como pesado, parece, pero en realidad es porque es la misma mente la que se resiste también como a absorber esta información. ah, Lo bueno es eso, es como dejarlo que te atraviese, aunque le tengas resistencia, aunque, o sea, porque la información te llega igual. ujú, Y esto, o sea, todo lo que vamos leyendo, en realidad, que no sé si lo he dicho en otros videos, esto es como, por más que nos resistamos o que no lo entendamos o que nos cueste, es una información que nos atraviesa y que naturalmente despierta nuestra propia verdad, porque es una información que todos poseemos, porque todos somos un espíritu, todos somos la conciencia de Cristo. sí, 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 Entonces, lo que hacemos es como reactivar esa conciencia y como de alguna forma recordar o darle lugar a que esa información se manifieste en nuestra vida. sí, tal cual, o sea, concuerdo, es como que destraba algo, o sea, Exactamente. va como destrabando algo, sí, 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 o sea, me pasa con el otro libro, es como que por más que vos no entiendas lo que lees, algo destraba, Sí. eh, y lo vas a entender desde la forma en la que cada uno lo pueda como comprender, ¿no? Ujú, exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, acá ves, por ejemplo, dice esto de tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Acá no dice que en realidad uno tenga que cambiarlas como las acciones, sino que no es suficiente con cambiar la acción si no hay un cambio de pensamiento, un cambio base, Ujú, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Como queremos, por ejemplo, cuando tenemos problemas con nuestro físico, con la percepción de nuestro físico, tendemos a soluciones superficiales a través de una cirugía o a través de horas de gym y demás, pero la percepción errónea que yo tengo de mi cuerpo o esa percepción infravalorada que yo tengo de mí misma a través de mi cuerpo, si yo no la trabajo a nivel mental, por más que me tune toda, por más que me vuelva la más fitness del planeta, mi autovaloración, mi autopercepción no va a cambiar, porque en realidad yo no estoy trabajando sobre la base de eso que yo veo en el espejo o de eso que expresa mi cuerpo, en realidad responde a mi mente. Por eso dice como por más que vos eh, eh, acá de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. tiene sentido. Se El cambia, punto, perdón, se cambia el pensamiento, la mentalidad, no se cambia solamente la acción o el comportamiento.
Sí. Yo puedo cambiar de comportamiento sin cambiar la base, que es el pensamiento y la creencia, pero si yo no trabajo sobre eso, los resultados siempre van a ser los mismos, porque me van a conducir a lo mismo, porque la base, que es el pensamiento y la mente, surgen a partir de lo mismo, digamos. Ahora, cuando hablamos de cambiar de comportamiento, o sea, previo al cambio de acción o al cambio de comportamiento, tengo que cambiar la mentalidad. Entonces, si yo voy al gimnasio porque quiero tener un cuerpo fitness para que me vean más sexy, no hay un cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento sería que yo voy al gimnasio porque yo me quiero mirar al espejo y me quiero sentir mejor, o porque lo hago por mi salud, o porque lo hago porque me gusta y lo disfruto, o porque estoy probando nuevas actividades y me estoy abriendo a experimentar cosas nuevas en mi vida, pero no desde la aprobación del exterior, sino desde yo sentirme mejor conmigo misma. Ahí sí hay un cambio de pensamiento, ¿se entiende? Sí. Eso, como para ejemplificarlo. ¿Querías decir algo? No, esto está bien. Bien. Vamos a ver qué sigue. Por eso dice, al final el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, que es el cuerpo, donde no puede producir resultados. O sea, no tiene ningún sentido que vos hagas un montón de cambios en tu cuerpo si a nivel interno mental la base es la misma. Porque los resultados van a ser superficiales y quizás temporales. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, pregúntate si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Acá habla del miedo como... ¿Ah? Fuerte esa. Sí. Acá habla del miedo en realidad desde el lugar en el que el miedo es como la base a través de la cual nosotros percibimos la vida, no como el miedo, la emoción que sentimos, porque las emociones son parte de los recursos que nosotros tenemos para recibir información y para reconocer esa información y a nosotros mismos en esa información. O sea, O sea, ¿puede ser que el miedo sea como la inseguridad de la mente? el miedo es la raíz de la mente. Ok. La mente egoica, como de supervivencia además, o sea, la mente existe y va a existir, tengamos miedo o no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque venimos a experimentar eso, precisamente la mente en Sí. un cuerpo humano, en un cuerpo físico, en algo material, y cómo la mente puede crear a nivel material, porque todo es mental, el universo es mental, se crea a partir de una idea. Entonces la mente siempre va a estar presente. Lo que nosotros hemos hecho, digamos, a nivel humano es darle una identidad tan fuerte a esa mente Bien. a partir de la cual nosotros nos identificamos y nos olvidamos de todo el resto de lo que Claro. somos. Por eso habla de esto de permanecer separado, porque nosotros nos percibimos separados a nosotros mismos. El cuerpo, la mente, como no entendemos que somos una totalidad, que somos un todo. Y un cuerpo interior también. ¿Mm? Sí, o sea, el poder de la hora menciona un cuerpo interior. O sea, un cuerpo más sensible Sí, el que, alma. claro, exactamente. Claro, pero Pero somos un todo, no solo somos un alma o un cuerpo claro, físico o un claro. cuerpo emocional o un cuerpo mental, o sea, somos muchos cuerpos, de hecho tenemos tantos cuerpos como chakras, por cada chakra hay un cuerpo mental, cuerpo etérico, cuerpo sutil, cuerpo físico, cuerpo emocional, pero son todos esos cuerpos que son más sutiles, o sea, convergen en el cuerpo físico, que es lo denso, que es la materia y que es lo que nosotros venimos a experimentar. Ujú. Y el cuerpo y todos los cuerpos responden a nuestra mente, al estado de nuestra mente. Nuestra mente está en estado de miedo, porque está en estado de alerta y supervivencia, está en estado de dolor. Entonces, todo lo que creamos a partir de esa mente en estado de supervivencia es
a raíz del miedo. Es basado en el miedo, por lo tanto creamos más de eso. Que eso es el error, digamos, porque no, eso no es real. La realidad es que nosotros somos infinitos, somos mucho más que la experiencia solo terrestre y es lo que a nosotros a nivel humano y a nivel mental nos cuesta muchísimo entender y aceptar. Ujú. Y lo que hace este libro es tratar precisamente de deshacer de alguna manera todas esas limitaciones para al menos aceptar la idea de que, de que somos una totalidad y algo mucho más allá de lo que podemos percibir solo a nivel físico. Por eso dice, Ujú. deshacer el miedo es tu responsabilidad. Deshacer el miedo, no el miedo, la emoción de, ay, me dio miedo tal cosa, sino de la mentalidad de miedo, es decir, del estado de supervivencia. Esto de, que yo por ahí lo digo también, es como, o sea, vos elegís si seguís sosteniendo relaciones en las que te abandonan o en las que, perdón, vos elegís si seguís sosteniendo, por ejemplo, son ejemplos, Ujú. relaciones en las que cedes ante el otro o no sabes poner límites o te perdes en el otro solo por el miedo a que te dejen, a que te quedes sola o a que te abandonen, o podés elegir aprender a poner límites, aprender a priorizarte, aprender a valorarte y elegir personas coherentes con eso, a riesgo de que te abandonen quienes están y te quedes sola como tu mente te lo dice. Esas son las dos mentalidades posibles, digamos, mentalidad del miedo, mentalidad sin miedo, que no es que no haya miedo, porque el miedo va a surgir naturalmente, porque es Ujú. lo que venimos sosteniendo, pero precisamente se trata, para llegar a esta mentalidad sana o correcta o recta, como le dice acá, yo tengo que atravesar el miedo y crear una nueva experiencia y una nueva posibilidad para dar lugar a una nueva mentalidad en la que el miedo no rija mis acciones ni mis pensamientos. En la mentalidad de miedo, desde que yo soy chiquita, sería de la infancia, hasta la adultez y el momento en que empiezo a tomar conciencia, a mi mente lo rige el miedo. Para que esto es algo que quiero notar. O sea que tenemos miedo. Todo el tiempo. Mira. ¿Y hasta qué edad es eso, Flor? Puede ser toda la vida hasta que vos te morís. Si no, mira a tu abuela, tu mamá, todas las personas más grandes. Pero no es el miedo de, no sé, me da miedo una película de terror. Ujú. Es el miedo es un miedo irreal porque es un miedo a riesgo, o sea, es el miedo de la muerte Sí. que se funda en nuestra conciencia desde que nosotros somos chiquitos. Cuando activamos las heridas es porque yo me puedo morir, no porque mi mamá no me ama, sino porque si mi mamá no me da atención y yo dependo de ella, me puedo morir. Ujú. Instintivamente es lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Sobre todo lo que sentimos en la infancia. A medida que vamos creciendo le vamos dando argumento a través del pensamiento, a través de la mente y entonces empezamos a asociar emociones como el dolor, la tristeza, el sufrimiento a pensamientos, a creencias, eh, perdón, a pensamientos que fundan creencias y que rigen nuestra vida. Entonces yo empiezo a asociar que, por ejemplo, cada vez que estoy triste, no sé, por darte un ejemplo random, no estoy dando casos específicos, como cada vez que yo estoy triste, todos los adultos a mi alrededor me dicen, bueno, ya está, no lloré porque las nenitas lloran. Es de maricones llorar. Entonces yo digo, no tengo que llorar porque llorar está mal, porque llorar hace que yo me quede sola. Y en Ujú. realidad base detrás del yo me quedo sola o del miedo a la soledad, que por ejemplo, para quienes tienen herida de abandono, ese es el mayor miedo, no es que me quede sola, sino que esa soledad significa muerte. ¿Se entiende? Sí. Basada en el miedo a la muerte. Ah,
Por eso dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad, es decir, tomar conciencia de precisamente esta mentalidad de miedo y empezar a trabajarla o a descrearla para dar lugar a una mentalidad recta que no esté basada en el miedo, no porque el miedo no exista o no lo vuelvas a sentir, sino porque el miedo no va a regir tu vida, como lo ha hecho hasta ahora, ni tus pensamientos, ni las creaciones que vos haces a partir de esos pensamientos. Mm. Bueno, acá dice esto, por ejemplo, la corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. No se refiere a que yo le tenga que consultar a Jesús por mis decisiones, básicamente, porque es lo que podríamos entender. O sea, desde la mente vamos a entender cualquier cosa, siempre y cuando sea todo con tal de sostenernos en la misma mentalidad. Sino que es esto de desde qué lugar estoy haciendo o estoy eligiendo o estoy accionando. Estoy accionando desde el miedo, estoy accionando desde la herida, estoy accionando desde la necesidad de protegerme o estoy accionando porque realmente lo siento y es coherente conmigo. Es como la elección va a ser coherente o va a estar de acuerdo con la mía, como dice acá Jesús, con el Cristo, y es coherente con lo que yo siento y con lo que a mí me da liviandad. O con lo que no está naciendo desde el mismo lugar desde donde yo ya creé todas las otras cosas que creé en mi vida. Entonces, la base, o sea, la pregunta para esto base es, ¿desde qué lugar estoy haciendo, eligiendo, creando, diciendo, pensando esto que estoy sosteniendo? ¿Lo estoy sosteniendo desde el miedo? ¿Lo estoy pensando desde el miedo? ¿Lo estoy eligiendo desde el miedo? ¿O lo estoy eligiendo desde la libertad, desde la conciencia, desde el amor, desde la, no sé, la verdad, como más te gusta? Eso te va a dar la pauta de obviamente qué dirección tomar y si accionar con eso o no, porque si la respuesta es que está basada en el miedo, entonces significa que estoy haciendo más de lo mismo, aunque yo crea que esta acción que estoy tomando es totalmente distinto de lo que vengo haciendo. Y dice, si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. En realidad puede ser que si tengas miedo, sientas miedo en la emoción, pero no una, pero ese miedo no sea lo suficientemente fuerte para frenarte o para limitarte a tomar esa acción. Bien. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultáneamente o ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Acá básicamente dice que nosotros tenemos dos formas de actuar y esto desde las heridas se ve claramente y es o soy sumiso frente a los demás y hago o cedo o tolero por el miedo a que me abandonen, a que no me elijan, a que no me acepten, a que me rechacen, bla, 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 bla. O genero un comportamiento conflictivo a modo de defensa, de protección, a través del cual yo me defiendo en la vida. Pero ambos, uno es más pasivo, el otro es más agresivo, ambos no dejan de ser, en el fondo, miedo expresado por la persona. Una persona violenta es una persona con miedo, una persona demasiado, eh, demasiado sumiso, demasiado, eh, como no me sale la palabra, influenciable, es una persona con miedo.
que simplemente cede frente a otros por una cuestión de miedo. Y el violento en realidad acciona a modo de defensa, pero precisamente por el miedo. Por eso dice que en el fondo no deja de ser algo distinto. O sea, la base, la raíz sigue siendo miedo. Por lo tanto, no cambia, digamos. Por eso, perdón, no deja de generar proyecciones, porque lo estoy haciendo desde un lugar de incoherencia, porque no es lo que yo realmente siento. Si yo saco todas esas capas de defensa o de influenciabilidad, por decirlo, o de sumisión frente al resto, me voy a encontrar con que mi deseo es otro. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo venía sosteniendo, pero como es más fuerte el miedo, esa mentalidad de miedo, por precisamente, valga la redundancia, ser abandonada, el miedo a que me abandonen, el miedo a que me rechacen, el miedo a esto, el miedo al otro, sostengo incongruencias en cuanto a lo que yo realmente siento o quiero hacer. Por eso dice la corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, más no elimina el miedo. Yo me puedo volver, pasar de ser una persona sumisa a una persona conflictiva o que responde, pero no por eso significa que en el fondo deje de tener miedo. Simplemente pasé a la otra vereda, pero estoy haciendo lo mismo, porque es la misma energía, expresada de dos formas distintas. Supervivencia básica. ¿Entendés, Gigi? O está medio... Ya me estás medio configurando el Windows. Pero sí, voy. Es posible alcanzar un estado en el que dejes que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, más ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Escucha. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado, es decir, poner en coherencia lo que querés y lo que haces, o más bien lo que pensás y lo que sentís. ¿Lo podés leer de vuelta? Todo el párrafo. Sí. Bien. Es posible alcanzar un estado en el que dejes que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Más ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. La voluntad de Dios es la tuya. ¿Por qué? Porque vos sos Dios. Entonces, la única voluntad o el único objetivo unificado es precisamente conocer o descubrir o saber esa voluntad propia de Dios, propia. Sí. Y como dice acá, esto solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Esto solo se puede corregir cuando vos pones en coherencia lo que vos sentís con lo que vos pensás. Y sos coherente entre una cosa y la otra. Por lo tanto, también con lo que haces. Porque cuando vos pensás
sentís y pensás en coherencia, lo creas en la realidad de manera coherente. ¿Se entiende? Sí. Sí, Más o menos. más o menos. ¿Qué es lo que te queda ahí como, ¿Cómo es? Que solo tu mente puede producir miedo. Em, y la Sí, aceptación, ¿no? la aceptación de que estás produciendo miedo a nivel mental o de Sí, que para que te me fuiste, me sacaste el coso. no, acá está, todo el número 7. Eh, Ya lo voy a remarcar porque es muy importante. sí, está bueno. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión. Sí, o sea, esa tensión es como, no sé, ¿no? Es desde mí, ¿no? Eh, es como un estado de alerta que de repente capaz que llega el día y viste que quedás cansado, pero más cansado de lo normal, ¿no? Sí, eso es una de las formas. Sí, Acá habla básicamente del control. Solo tu mente puede producir miedo. sí. Hace eso cada vez que esté en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo Ujú, que se quiere y lo que se hace al respecto. ¿Por qué? Primero porque nosotros somos incoherentes con lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. sí, De hecho, no somos coherentes con lo que sentimos, hacemos por el otro. Entonces no hay coherencia, porque yo estoy poniendo la atención y lo que yo creo que quiero hacer a partir de lo que otro dice o hace. Por claro, lo tanto, ya ahí hay una primera incoherencia. La segunda incoherencia es que mi mente proyecta cosas y cree que lo que yo voy a hacer va a tener determinados resultados o va a ser de determinada manera. Pero a la claro, hora de llevarlo a cabo en la realidad, no sucede así. pasa de otra forma, claro, Exactamente, entonces ahí ya se produce otra incoherencia y ahí el punto de tensión de que lo que yo pensé no sale como yo quiero, como mi mente lo planeó, pero porque la realidad es otra. claro, Porque la realidad depende de otros factores, no solamente de lo que yo creo, o sea, y por sobre todo depende de que yo esté en coherencia. Si yo quiero coherencia afuera, tengo que primero ser coherente adentro. Entonces, obviamente que la mente va a estar permanentemente en tensión con lo que recibe, con lo que crea afuera, porque por la incoherencia que percibe o que siente o que cree que ese proyecto que se materializa, precisamente porque la incoherencia radica en su propio interior. claro, no hay coherencia, claro, una coherencia media ficticia, Sí, no hay coherencia. hasta que se choca con la coherencia de la realidad, ¿no? Lo que está pasando afuera. Exacto. Y no solo con los sucesos que vemos en el día a día, sino con el significado más profundo de esas cosas. Mm, sí, No sé, hoy estuve en el ejemplo de las parejas porque es un tema que estaba hablando hace un rato, pero es como esto de yo quiero una pareja que me ame, que me respete, que me valore, que me quiera. Y salgo y a las aplicaciones o a la vida y me conecto con gente que me gostea, que no me respeta, que aparece y desaparece, que no sé, me miente porque tiene otra pareja o que no me busca para nada serio. Y entonces ahí yo me enojo ujú, con el otro, me enojo con esa realidad, me enojo porque no es lo que yo quiero, porque no es lo que yo buscaba, porque bla, 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 bla. Y en realidad yo no me, o sea, la realidad que yo estoy creando y ese encuentro con el otro que yo estoy creando afuera es coherente con lo que yo internamente pienso y siento, ujú, pero no es lo que yo quiero, no es lo que mi mente quiere, lo que mi mente proyectó, no responde a mi deseo. Entonces me enojo, pero no me hago cargo de que en realidad eso que estoy creando afuera no es el azar, ni son el mundo conspirando en contra de mí, soy yo
con mi propia incoherencia, creando personas que no me aman, que no me respetan, que no me valoran, porque yo no lo estoy haciendo internamente conmigo. Ujú. Entonces, si yo quiero cambiar afuera, esas parejas o ese tipo de personas que yo atraigo o que yo inconscientemente elijo, tengo que asumir que eso que estoy viendo afuera es mi propia proyección basada en mi propia mente miedosa. ¿Me entiendes? Sí, Es súper amplio y es súper profundo. sí, En realidad no es tan, ay, tengo miedo y no, voy y lo atravieso. No, es algo mucho más profundo que tiene que ver con algo del ser, con algo que está anclado en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental de una forma mm, muy raíz, está muy enraizado, que está forjado en nuestra identidad. O sea, tenemos una identidad creada a partir del miedo. Yo me identifico, yo digo que soy tal cosa o que soy tal persona a partir del miedo. claro. Seguimos. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presente. Cuando habla del amor se refiere a como la energía opuesta, podemos decir, al miedo. O sea, el mundo está creado a partir del miedo y del amor en su base más base. Entonces, deshacer el miedo significa volver al amor, pero no el amor de Heidi, es un amor del ser, un amor esencial de libertad, de no juicio, no tiene que ver con el amor romántico, con el amor medio Disney. Ujú. Es un amor que va mucho más allá de lo que la mente puede entender. Se te habrá escapado eso de Heidi. No. Le vuelvo a leer. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presente. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Expiación significa deshacer el error, porque es otro término que repite mucho. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. O sea, lo primero, básicamente lo que dice es que lo primero es que vos te responsabilices de que tu elección ha sido basar tu persona y tu ser en el miedo. Vos elegiste creer en el miedo y darle forma, espacio e identidad en tu vida y en tu mente y en tu persona. Y esa es tu responsabilidad, porque esa fue tu elección. Consciente o inconscientemente lo elegiste. Y después, una vez que vos aceptas esta responsabilidad, con una serie de pasos pragmáticos, como dice acá, se puede aceptar la expiación, es decir, se puede conducir a esto de deshacer el error de raíz. Los pasos son: reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. No solamente lo que estés sintiendo, sino lo que estás creando en tu realidad. O sea, decirse a sí mismo y a tu propia mente que todo lo que tu mente te dice no es real porque está basado y creado a partir del miedo. Es romper con la identidad. Porque si vos le decís a tu mente que todo lo que tu mente cree como una verdad absoluta no es real porque es solo una proyección de su propio miedo y que no está sucediendo eso, tu mente se vuelve loca. Pero ese sería básicamente el primer paso o el segundo paso después de la responsabilidad. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Yo te diría que después, en algún momento, y para quienes después vean el video también les digo lo mismo, hagan la prueba de primero asumir la responsabilidad de yo elegí creer, fundar y vivir a través del miedo, por más incoherente, chocante y choto que suene.
Después, cuando asuman esa responsabilidad y esa elección y vuelvan a tomar su poder, empiecen a reconocer esto, que lo que están experimentando, creando y viviendo es miedo. En su raíz, por más que su mente le diga, no, no, porque no puede ser que yo, mi amiga que la amo, sea creada desde el miedo. Sí, es miedo. Entonces yo creé, Todo lo que vos estás experimentando, viviendo y creando es miedo. El tercer paso dice, el miedo procede de una falta de amor, porque yo me olvido de amarme a mí misma. Me olvido de que yo soy un ser divino que ya es amado naturalmente por Dios, el universo, la fuente, el creador, como lo quieras llamar. Naturalmente, si a mí no me amara nadie en la tierra, no importa porque ya me ama el universo. Y si me ama el universo, la vida, todo me ama. No importa si alguien particular no me ama todo el resto del universo. Vos, molécula del universo, no me importa si no me amas. El resto del universo sí. Pero nosotros elegimos creer que no somos amados. Herida de la infancia. El miedo procede de una falta de amor. Reconocer que el miedo procede de una falta de amor, ese sería como el tercer paso. El cuarto paso sería el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. No saquen con, eh, sus definiciones lineales de qué es el amor, de qué es el amor perfecto, porque eso no sirve en este caso, no, eso es más de la mente. El amor perfecto es el amor divino, punto. No sabemos cómo es el amor divino porque hasta ahora no nos lo hemos permitido experimentar. Y quinto paso, el reconocer que el amor perfecto es la expiación, es decir, el deshacer el error de percepción que yo tuve conmigo misma, que yo elegí para conmigo misma. Voy a volver a leer los pasos. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presente. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconocer en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Si lo quieren, si quieren que se lo traduzca algo más criollo, el amor perfecto, que es la expiación, que es deshacer el error, significa la plena aceptación de todo lo que yo soy. Luces, sombras, oscuridades, grises, bla, 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 bla. Eso es el amor perfecto. Un amor sin juicios, básicamente. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Básicamente, y resumiendo lo que dice acá, es que aunque tu cabeza te diga que no, aunque haya resistencia o no tenga mucha lógica ni mucho sentido de lo que está diciendo, es que simplemente te rindas y aceptes a que no sabes amarte, a que no sabes aceptarte en completitud y reconocerte perfecta tal y como sos. Y cuando vos asumís que ese es tu error, ya está. El universo hace su magia. Así que la invitación para hoy es no solamente que vayan al libro y hagan esto, sino que por lo menos, o cuando lo sientan igual, por ahí si hoy no se animan porque es mucho, eh, antes de acostarse, digan al universo, universo, mostrame
cómo es amarme y aceptarme a mí misma en plenitud o completamente tal y como soy. Bien, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso, o sea, le tienes miedo a tu propio poder, básicamente. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles, es decir, como mm, banales, podemos decir. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. O sea, todo pensamiento se materializa o se manifiesta en una realidad en algún nivel. Bueno, voy a dejar acá, porque ahora tenemos que hacer el ejercicio. Ujú. Esto no termina acá. ¿A dónde te metiste, Gigi? Bueno, quiero dejar de compartir. Comparto la otra. No llores, no llores. Tío pucherito. Bueno, estos son 365 lecciones. Nosotros vamos por la lección número 7. Ok. Las otras, no hay un orden específico para hacerlo. ¿Ah? El 7. Y estoy bien. El 7, justo. Ahora vamos por la número 7. Si No es vos 7. después en algún momento lo querés hacer, yo te paso el libro para que las puedas hacer o te paso las plantillas, porque yo lo voy resumiendo en una plantilla y es igual. O bueno, si querés te paso los videos y los ves y vas haciendo los ejercicios. Como los encuentros son una vez por semana, la idea es que entre semana y semana, durante los 7 días que hay en el medio, hagamos los ejercicios todos los días. Yo los voy haciendo con ustedes, pero por ahí incluso yo misma no los hago o los hago una sola vez y se me va de la cabeza. Pues resistencia. Pero son muy poderosos y ayudan un montón a integrar la información del libro. Bien, lección número 7. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio, sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves tiene significado. Es la razón por la que has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Esto que está acá son los 6 ejercicios anteriores. El primero dice nada de lo que veo tiene significado. El segundo dice nada de todo lo que veo en esta habitación, en este lugar, desde esta ventana, tiene significado para mí. El tercero es, no, esta es la razón, no me acuerdo bien, pero era bueno, la razón por la que no entiendo nada de lo que veo o no entiendo nada de lo que veo, simplemente así. El tercero, cuarto, bueno, este es los pensamientos no significan nada, este pensamiento que tengo sobre no significa nada o no tiene ningún significado. El quinto es, no estoy disgustada por la razón que creo. Y ahí te hace como dar un motivo y una emoción. Entonces, por ejemplo, un pensamiento y una emoción, como por ejemplo, no estoy enojada porque, no me acuerdo, bueno, por tal cosa, era algo así.
Ujú. Y este era, estoy disgustada por algo, o sea, en realidad es con una emoción y un pensamiento, entonces es como, estoy disgustado por algo que no está ahí, porque eso no está ahí. Bueno, algo así. Ok. Eh, pero es como, y ahora en este que dice solo veo el pasado, básicamente contiene a todos los otros ejercicios anteriores. Así que mira, te sumaste justo cuando hacemos el ejercicio como que contiene todo lo demás. Bien, cambiar Ok. las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca de él no es realmente tan extraña como puede parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus apreciaciones estéticas con respecto a la taza basadas asimismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza si no lo que aprendiste en el pasado? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz, solo veo el pasado en este zapato, solo veo el pasado en esta mano, solo veo el pasado en esta cara, solo veo el pasado en este cuarto. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada en específico. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto más o menos de duración, bastarán. O sea que esto se hace 3 o 4 veces al día Ujú. durante no más de 1 minuto. Ahora vamos a hacer un ejercicio en vivo, vos apagas tu micrófono, yo apago el mío cuando termine de explicar. Y lo que hacemos es, básicamente, vos tenés que como observar así como sin detenerte en algo específico, simplemente como a nivel de, a modo pantallazo, mirar toda la habitación donde estás y bueno, donde vas posando tu mirada vas diciendo, solo veo el pasado en este mate, solo veo el pasado en esta lapicera y así, durante un Ok. minuto. Ok. ¿Estás lista? ¿Entendiste? Sí. Bueno, empezamos. ¿Vamos? Dale. Bueno, Ya está, ¿no? sí, sí, es 1 minuto. Y la tipa seguía, Y seguía. seguía, y la perra seguía y seguía. Bueno, ¿cómo lo sentiste? Me agarró ganas de bostezar. Ah, sí, eso es normal. Mm, con algunas cositas que eran viejas, más que nada. Ujú. Pero lo sentí bien. Bueno, Me duele la espalda desde que empezaste a leer. Solo voy a decir eso. Como listo.
Creo que me duele un poco la espalda. Sí, sí, sí. Bueno, es normal. Pues toda la resistencia se empieza a manifestar. Así que es más que normal. Ok. Oh. Voy a abrir acá el grupo. Ujú. Así les mando el print de hoy y luego les mando la grabación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sumarte, Gigi, y hacerme la A ti, segunda para poder grabar este videito. a ti, a ti. Me alegro que te haya sido de contribución, aunque te haya roto un poquito. Y bueno, nada, voy a dejar de grabar ahora. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.